¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Biblia no se mencionan de manera explícita las hijas de Adán y Eva? Todos conocemos a Caín, Abel y Set, los tres hijos varones que surgen de la primera pareja humana según el relato bíblico. Pero, si Adán y Eva fueron los primeros padres de la humanidad, es lógico preguntarse, ¿acaso no tuvieron hijas también? Este silencio en las Escrituras ha generado siglos de debate entre estudiosos y creyentes. Algunos dicen que las hijas no eran tan relevantes para la narrativa bíblica, que en aquel tiempo las genealogías se centraban en los hombres, ya que eran los encargados de continuar con el linaje y las tradiciones. Sin embargo, hay quienes creen que el hecho de que las hijas no sean mencionadas con claridad podría esconder un misterio más profundo. La Biblia, como sabemos, no siempre dice todo de manera directa. A menudo, ciertos personajes o detalles pueden quedar ocultos entre las líneas, esperando ser descubiertos a través de una lectura más cuidadosa o la consulta de textos complementarios. Hoy nos adentraremos en este enigma y exploraremos lo que realmente pudo haber pasado con las hijas de Adán y Eva. ¿Por qué no se habla de ellas en los textos sagrados? Es posible que existan respuestas en otros escritos antiguos, como los textos apócrifos o la tradición oral. Y si existieron, ¿qué rol pudieron haber jugado en los primeros días de la humanidad? Al observar las Escrituras desde una perspectiva más crítica, nos daremos cuenta de que la Biblia, aunque rica en detalles, también deja vacíos que han desconcertado a los estudiosos durante siglos. Esos vacíos son casuales o intencionales. En este video, no solo intentaremos llenar esos huecos, sino que también reflexionaremos sobre lo que significan para nuestra comprensión de la historia humana según las Escrituras. Además, profundizaremos en algunas teorías y especulaciones fascinantes que podrían arrojar luz sobre este tema. Es posible que las hijas de Adán y Eva hayan tenido un papel más importante en la narrativa bíblica de lo que se nos cuenta. Algunas interpretaciones sugieren que podrían haber sido claves en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Sin embargo, debido al contexto histórico y cultural de la época en que se escribieron los textos bíblicos, estas figuras femeninas fueron dejadas en las sombras. En este video, analizaremos lo que la Biblia y otras fuentes nos dicen y lo que no nos dicen sobre estas figuras femeninas que quedaron en las sombras de la historia. También exploraremos cómo estas omisiones han afectado la manera en que entendemos la narrativa bíblica y la posición de las mujeres en los textos sagrados. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubriremos podría cambiar la manera en que comprendemos el comienzo de la humanidad según las Escrituras. Juntos, desentrañaremos los misterios ocultos de la Biblia buscando respuestas a una de las preguntas más intrigantes. ¿Quiénes fueron las hijas de Adán y Eva? ¿Qué rol jugaron en el desarrollo temprano de la humanidad? Y lo más importante, ¿por qué su historia permanece en gran parte sin contar? La historia de Adán y Eva es, sin duda, una de las más conocidas de la Biblia. En el libro del Génesis se nos relata cómo Dios creó al primer hombre, Adán, y de su costilla formó a la primera mujer, Eva. Esta pareja fue puesta en el jardín del Edén con una sola prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como bien sabemos, la serpiente tentó a Eva, quien comió del fruto prohibido y luego lo compartió con Adán. Este acto de desobediencia resultó en su expulsión del Edén, marcando el comienzo de la vida humana fuera del paraíso. Después de su expulsión, Adán y Eva comenzaron a tener hijos. El Génesis menciona a 3 de ellos: Caín,
el primogénito, Abel, el segundo, y más tarde Set, quien nació después de que Caín matara a su hermano Abel. Sin embargo, aquí surge la primera pregunta intrigante. Si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, ¿con quiénes formaron sus propias familias? Esta es una de las primeras pistas que nos lleva a pensar en la existencia de más descendencia de Adán y Eva, posiblemente hijas que no fueron mencionadas explícitamente en el texto bíblico. En la antigüedad era común que las genealogías y los registros históricos se centraran en los varones, ya que ellos eran los responsables de continuar el linaje familiar y tenían un papel más visible en la sociedad. Este enfoque en los hombres ha llevado a la omisión de muchas mujeres en los textos antiguos, incluyendo la Biblia. Sin embargo, el hecho de que las hijas no sean nombradas no significa que no existieran. De hecho, hay pistas sutiles en las Escrituras que sugieren su presencia. En el Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo hijos e hijas, lo que confirma que Eva no solo dio a luz a Caín, Abel y Set, sino también a varias hijas. A pesar de esta breve mención, no se nos proporcionan nombres ni detalles sobre estas hijas. Esta falta de información ha generado especulación a lo largo de los siglos, con teólogos y estudiosos preguntándose por qué la Biblia optó por omitir detalles sobre ellas. Una de las posibles razones para esta omisión tiene que ver con las costumbres culturales de la época en que se escribieron los textos bíblicos. En muchas sociedades antiguas, las mujeres no ocupaban un lugar prominente en la vida pública o en los registros genealógicos. Las mujeres eran vistas principalmente en su rol de esposas y madres, y su linaje no era considerado tan relevante como el de los hombres. Esta visión se refleja en las genealogías bíblicas, que tienden a centrarse en los descendientes varones. A lo largo del Génesis y otros libros del Antiguo Testamento encontramos varias ocasiones en las que los hombres son el enfoque principal de las historias y genealogías. Los descendientes de Noé, por ejemplo, son presentados principalmente a través de sus hijos varones. Sin embargo, sabemos que estos hombres también tuvieron hijas, aunque sus nombres y roles no fueron mencionados. Esto refuerza la idea de que la Biblia, como muchos otros textos antiguos, reflejaba la estructura social y patriarcal de la época. Otro aspecto importante que debemos considerar es el contexto religioso. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, fue escrita con un enfoque en las promesas de Dios para el pueblo de Israel, que estaban ligadas a figuras masculinas clave como Abraham, Isaac y Jacob. Las mujeres, aunque importantes en la historia de Israel, no siempre eran vistas como los vehículos principales de la bendición divina. Por lo tanto, las genealogías y relatos bíblicos tienden a centrarse en los hombres, mientras que las mujeres aparecen en papeles secundarios, un patrón que también podría explicar la falta de detalles sobre las hijas de Adán y Eva. Sin embargo, la omisión de las hijas de Adán y Eva ha dado lugar a muchas interpretaciones y teorías a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que estas hijas pudieron haber jugado un papel importante en la expansión de la humanidad después de la expulsión del Edén. Aunque no se menciona explícitamente, es lógico pensar que si Caín y Set tuvieron descendencia, sus esposas pudieron haber sido sus propias hermanas, hijas de Adán y Eva. Esto plantea preguntas éticas y culturales sobre cómo se veía la endogamia en los primeros tiempos de la humanidad. De hecho, en Génesis 4:17 se menciona que Caín tuvo un hijo llamado Enoc, pero no se especifica quién fue
la madre de Enoc. Esto ha llevado a muchos a suponer que la esposa de Caín podría haber sido una de sus propias hermanas. Aunque esta idea puede sonar chocante para los estándares modernos, en los primeros días de la humanidad, con una población tan pequeña, la endogamia era una necesidad para garantizar la supervivencia y expansión de la raza humana. Además, hay quienes creen que las hijas de Adán y Eva pudieron haber desempeñado un papel más simbólico en la narrativa bíblica. Algunos interpretan su ausencia en el texto como una representación de cómo las mujeres fueron, en muchos sentidos, marginadas en la sociedad antigua. Sin embargo, su contribución a la continuidad de la humanidad no puede ser ignorada. Las hijas de Adán y Eva, aunque no mencionadas por nombre, son parte esencial de la historia humana, según la Biblia. A lo largo de los siglos, los estudiosos han intentado llenar estos vacíos interpretativos. Aunque no tenemos mucha información sobre las hijas de Adán y Eva, su existencia es indiscutible según las Escrituras. Pero el hecho de que no se les dé un papel prominente en el relato nos lleva a reflexionar sobre cómo las Escrituras fueron moldeadas por el contexto social y cultural de su época. Quizás el silencio en torno a estas mujeres nos invite a mirar más allá de lo que está escrito y a cuestionar el papel que estas figuras pudieron haber jugado en la expansión y formación de las primeras sociedades humanas. Aunque el Génesis menciona brevemente que Adán tuvo hijos e hijas, las Escrituras no nos brindan muchos más detalles sobre estas figuras. Sin embargo, cuando nos adentramos en los textos apócrifos y otros escritos antiguos, encontramos más referencias que podrían ayudarnos a entender mejor el papel de las hijas de Adán y Eva. Los textos apócrifos son aquellos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Aunque no forman parte de la Biblia, han sido objeto de estudio durante siglos por teólogos e historiadores que buscan entender las historias y tradiciones que rodean a los personajes bíblicos. Entre estos textos, algunos mencionan a las hijas de Adán y Eva de manera más explícita, brindándonos una visión diferente y más completa sobre su rol en los primeros días de la humanidad. Uno de los textos apócrifos más importantes que menciona a las hijas de Adán y Eva es el Libro de los Jubileos, un texto judío escrito entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Este libro, que detalla la historia bíblica de manera cronológica, menciona específicamente a dos de las hijas de Adán y Eva, Awan y Asura. Según el Libro de los Jubileos, Awan fue la esposa de Caín, mientras que Asura se casó con Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Este detalle es importante, ya que no solo nos da nombres para estas hijas, sino que también nos ofrece una explicación sobre cómo se desarrollaron las primeras generaciones de la humanidad. En el Libro de los Jubileos se relata que Awan, hermana de Caín, se convirtió en su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Este Enoc no debe confundirse con el Enoc que más tarde fue llevado al cielo por Dios, sino que se trata de una figura diferente, aunque también importante en la genealogía temprana de la humanidad. Esta versión de la historia plantea la posibilidad de que la esposa de Caín mencionada en el Génesis fuera de hecho una de las hijas de Adán y Eva, algo que el relato bíblico no explicita. El Libro de los Jubileos también ofrece información sobre la descendencia de Set. Según este texto, Set se casó con su hermana Asura y juntos tuvieron varios hijos, lo que permitió la expansión de la humanidad después del asesinato de Abel. Esta mención de Asura como esposa de Set es interesante, ya que en el relato bíblico Set es presentado como el hijo que sustituye a Abel.
pero no se nos dice con quién tuvo descendencia. Estos detalles apócrifos abren una serie de interrogantes sobre por qué estos nombres y figuras no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Algunos teólogos sugieren que la omisión de las hijas de Adán y Eva en la Biblia puede deberse a razones culturales, como ya hemos mencionado. En la sociedad antigua, las mujeres rara vez figuraban en los registros históricos y genealógicos, y es posible que las hijas de Adán y Eva no hayan sido vistas como figuras clave para la narrativa principal del texto sagrado. Sin embargo, otros estudiosos creen que estas omisiones podrían estar relacionadas con cuestiones teológicas. El hecho de que los matrimonios entre hermanos sean mencionados en los textos apócrifos, pero no en el canon oficial, podría deberse a la sensibilidad de los editores bíblicos sobre el tema de la endogamia. Aunque la Biblia presenta casos de matrimonios entre familiares cercanos, como en la historia de Lot y sus hijas, es posible que los redactores del Génesis hayan optado por no detallar estos matrimonios tempranos para evitar posibles controversias o interpretaciones incorrectas. Además del libro de los Jubileos, otros textos apócrifos y pseudepigráficos también hacen mención de las hijas de Adán y Eva. El libro de Adán y Eva, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás, es otro texto apócrifo que relata con más detalle la vida de la primera pareja humana después de su expulsión del Edén. En este texto, aunque las hijas de Adán y Eva no son el enfoque principal, hace mención de que tuvieron muchas más hijas de las que el Génesis nos cuenta, lo que sugiere que la familia de Adán y Eva fue mucho más numerosa de lo que se menciona en la Biblia canónica. Es importante señalar que aunque estos textos apócrifos no fueron incluidos en la Biblia oficial, han sido valorados y estudiados a lo largo de la historia por diferentes corrientes religiosas. En particular, el libro de los Jubileos fue considerado sagrado por algunos grupos judíos de la época del Segundo Templo, y varios de sus fragmentos fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que sugiere que tenía una gran relevancia para ciertas comunidades religiosas antiguas. Además de los textos apócrifos judíos, algunas tradiciones cristianas también han aportado interpretaciones interesantes sobre las hijas de Adán y Eva. En algunas versiones tempranas del cristianismo se especulaba que las hijas de Adán y Eva tenían un rol especial en el plan de Dios para la redención de la humanidad. Aunque estas ideas no se consolidaron en la teología cristiana dominante, reflejan el interés continuo en estas figuras y su posible relevancia en la historia sagrada. A través de estos textos apócrifos, podemos ver que las hijas de Adán y Eva no solo existieron, sino que también tuvieron un papel crucial en la expansión de la humanidad en sus primeros días. Aunque su mención es limitada en el canon bíblico, estos escritos complementarios nos ofrecen una visión más completa de sus vidas y nos ayudan a entender mejor el contexto en el que se desarrollaron las primeras generaciones humanas. La pregunta que queda entonces es: ¿por qué estos relatos no se incluyeron en la Biblia que conocemos hoy? ¿Fueron considerados irrelevantes para la narrativa principal? ¿O había razones más profundas, teológicas o culturales para su exclusión? Estas son preguntas que siguen siendo debatidas por estudiosos y teólogos hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, el misterio sobre las hijas de Adán y Eva ha dado lugar a una serie de teorías y especulaciones. La ausencia de detalles explícitos sobre estas figuras en la Biblia canónica ha dejado un vacío que ha sido llenado por estudiosos, teólogos y curiosos. Algunas de estas teorías se basan en interpretaciones de los textos antiguos,
mientras que otras exploran conceptos más simbólicos o filosóficos. En esta sección analizaremos algunas de las especulaciones más interesantes que han surgido a lo largo del tiempo. Una de las teorías más populares es que las hijas de Adán y Eva, aunque no mencionadas explícitamente en el Génesis, eran esenciales para la expansión de la humanidad. Según esta idea, las hijas habrían sido las esposas de Caín y Set, lo que habría permitido la continuidad de la raza humana. Aunque el relato bíblico no detalla cómo fue posible esta expansión, muchos estudiosos coinciden en que, dada la pequeña población inicial de la humanidad, la endogamia era inevitable. Por lo tanto, es lógico suponer que los hijos de Adán y Eva se habrían casado entre sí, aunque este detalle no se mencione de manera directa en las Escrituras. Esta teoría plantea una cuestión ética y cultural importante. ¿Por qué la Biblia omite este tipo de información, especialmente cuando se trata de un tema tan fundamental como la continuación de la humanidad? Algunos sugieren que la omisión podría haber sido intencional para evitar posibles controversias o confusiones teológicas. En la cultura moderna, la endogamia es vista como algo moralmente problemático, pero en los tiempos bíblicos, con una población humana tan pequeña, podría haber sido una necesidad práctica. Otra teoría interesante sostiene que las hijas de Adán y Eva representan un símbolo de lo que no se ve ni se reconoce en la narrativa bíblica. Según esta perspectiva, su ausencia en los relatos podría ser una metáfora de cómo las mujeres han sido marginadas en los textos antiguos y en la sociedad patriarcal de la época. Las mujeres, aunque cruciales para la continuación de la humanidad, no siempre recibían el reconocimiento que merecían en las Escrituras, y su omisión podría reflejar esta realidad histórica. Algunos teólogos feministas han señalado que las hijas de Adán y Eva, aunque no mencionadas explícitamente, pueden verse como representaciones de todas las mujeres que han sido silenciadas o ignoradas a lo largo de la historia bíblica. Esta teoría sugiere que la ausencia de nombres y detalles sobre estas hijas no es una simple omisión, sino una forma de subrayar la importancia no reconocida de las mujeres en las Escrituras. Bajo esta interpretación, las hijas de Adán y Eva no solo son personajes históricos, sino símbolos de todas las mujeres que han jugado un papel esencial, pero no documentado en la historia de la humanidad. Otra especulación fascinante es que las hijas de Adán y Eva podrían haber desempeñado roles importantes en las primeras comunidades humanas, más allá del simple hecho de ser esposas y madres. Algunos estudiosos han sugerido que las hijas de Adán y Eva podrían haber sido las responsables de transmitir conocimientos, tradiciones y habilidades a las primeras generaciones de la humanidad. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran las encargadas de educar a los niños y preservar las tradiciones orales. Y es posible que las hijas de Adán y Eva hayan tenido un papel similar en los primeros tiempos de la humanidad. Esta teoría también se basa en la idea de que en los primeros días de la humanidad, las mujeres no solo cumplían roles reproductivos, sino que también eran cruciales para la supervivencia de la comunidad. En sociedades tan pequeñas y frágiles como las que existían después de la expulsión del Edén, cada individuo habría desempeñado un papel esencial en la continuidad de la especie. Y es posible que las hijas de Adán y Eva hayan tenido responsabilidades importantes que simplemente no fueron registradas en el texto bíblico. Una teoría más simbólica sugiere que las hijas de Adán y Eva pueden representar la conexión entre la humanidad y la divinidad.
En muchas culturas antiguas, las figuras femeninas eran vistas como intermediarias entre el mundo terrenal y el espiritual. En este sentido, las hijas de Adán y Eva podrían haber sido percibidas como figuras místicas o sagradas, que no se mencionan explícitamente en el texto bíblico porque su rol era más espiritual que histórico. Esta interpretación se basa en la idea de que, en las primeras etapas de la humanidad, los roles de hombres y mujeres estaban más equilibrados de lo que las escrituras nos hacen pensar, y que las mujeres desempeñaban roles espirituales que no se documentaron de manera explícita. Además de las interpretaciones teológicas y simbólicas, también existen teorías más mitológicas que intentan explicar el papel de las hijas de Adán y Eva. Algunos investigadores han sugerido que estas hijas podrían estar relacionadas con las figuras femeninas divinas o semidivinas que aparecen en otras mitologías antiguas. Por ejemplo, en algunas tradiciones mesopotámicas y egipcias, las primeras mujeres humanas eran vistas como intermediarias entre los dioses y los hombres, y es posible que las hijas de Adán y Eva hayan tenido un estatus similar en las primeras creencias religiosas de la humanidad. Otra interpretación interesante es que las hijas de Adán y Eva fueron omitidas deliberadamente para evitar que se asociaran con las figuras femeninas divinas de otras culturas. En la tradición judeocristiana, el monoteísmo se estableció en oposición a muchas de las religiones politeístas que existían en la región, y es posible que las hijas de Adán y Eva hayan sido omitidas en el texto bíblico para evitar cualquier conexión con las diosas de otras tradiciones. Bajo esta teoría, las hijas de Adán y Eva podrían haber representado una amenaza para la teología monoteísta emergente que se centraba en una figura masculina, Dios, como la única deidad. Por último, algunas teorías más contemporáneas sugieren que la omisión de las hijas de Adán y Eva puede ser un reflejo de las limitaciones del conocimiento humano sobre los primeros días de la humanidad. Los relatos bíblicos, como muchos otros textos antiguos, fueron escritos en una época en la que gran parte de la historia se transmitía de forma oral, y es posible que detalles sobre las hijas de Adán y Eva se hayan perdido con el tiempo. En este sentido, las hijas de Adán y Eva pueden representar un aspecto de la historia humana que simplemente no tenemos la capacidad de comprender plenamente debido a la pérdida de información a lo largo de los siglos. Sea cual sea la verdad, lo que queda claro es que las hijas de Adán y Eva siguen siendo un tema fascinante que ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes durante siglos. Su ausencia en las Escrituras no solo plantea preguntas sobre la historia de la humanidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en las primeras etapas de nuestra especie y en la narrativa bíblica. La omisión de las hijas de Adán y Eva en la narrativa bíblica no solo nos deja con preguntas sobre sus identidades y roles, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra comprensión de la historia bíblica y la posición de las mujeres dentro de ella. En esta sección, exploraremos cómo la falta de mención explícita de estas figuras femeninas afecta nuestra interpretación de las Escrituras y de los temas más amplios en torno a la humanidad, la genealogía y el papel de las mujeres en los textos sagrados. Para empezar, la Biblia, especialmente en sus primeros libros, se enfoca predominantemente en los linajes masculinos. Esto puede dar la impresión de que las mujeres no tuvieron un rol significativo en las primeras etapas de la humanidad, lo que resulta en una narrativa incompleta o incluso distorsionada.
El énfasis en los varones como los principales herederos de las promesas divinas y la continuidad de la humanidad es evidente a lo largo de las genealogías bíblicas. Sin embargo, sabemos que las mujeres también estaban presentes y jugaban un papel crucial en la transmisión de la vida y de la cultura, aunque su contribución rara vez sea mencionada en los textos antiguos. El hecho de que las hijas de Adán y Eva no sean nombradas con la misma claridad que sus hermanos, como Caín, Abel y Set, no significa que no existieran o que no fueran importantes. Al contrario, su ausencia puede ser vista como un reflejo de las estructuras sociales, patriarcales, que influenciaron la redacción de las Escrituras. En la antigüedad, el valor y el legado de una persona a menudo se medían a través de los hombres de la familia. Así, los nombres de los hombres tendían a ser preservados en las genealogías, mientras que los nombres de las mujeres, por desgracia, se perdían en el tiempo. Este patrón no es exclusivo del relato de Adán y Eva. A lo largo de la Biblia encontramos que las mujeres, aunque fundamentales para las historias y las familias, rara vez reciben el mismo reconocimiento que los hombres. Desde Eva, que es principalmente recordada por su papel en la caída del hombre, hasta otras figuras femeninas como Sara o Raquel, las mujeres en las Escrituras suelen ser vistas a través del prisma de sus relaciones con los hombres, y no como individuos plenos con sus propias historias y legados. La omisión de las hijas de Adán y Eva es, en muchos sentidos, una extensión de este patrón. Sin embargo, la ausencia de estas figuras no solo afecta nuestra comprensión del papel de las mujeres en la Biblia, sino también cómo percibimos el inicio de la humanidad. Si las hijas de Adán y Eva fueron necesarias para que Caín y Set formaran familias, entonces su omisión de los relatos nos deja con una visión incompleta de cómo se pobló la tierra después de la creación. Al no reconocer su existencia explícitamente, la narrativa bíblica parece centrarse en una visión reduccionista de la historia humana, una que deja fuera a las mujeres como contribuyentes clave al desarrollo de la civilización. Además, el impacto de esta omisión se extiende más allá de los aspectos históricos o genealógicos. También plantea preguntas sobre cómo interpretamos los roles de género en la Biblia y cómo estas interpretaciones han influido en las estructuras sociales y religiosas posteriores. A lo largo de los siglos, las enseñanzas basadas en las Escrituras han moldeado la forma en que muchas culturas ven a las mujeres, su valor y sus roles dentro de la sociedad. La falta de reconocimiento de las hijas de Adán y Eva puede haber contribuido a la perpetuación de la idea de que las mujeres son secundarias en el plan divino, una creencia que ha tenido repercusiones duraderas en la forma en que las mujeres son tratadas dentro de algunas tradiciones religiosas. Al ignorar a las hijas de Adán y Eva, se ha permitido que las genealogías y las historias de los hombres dominen el relato bíblico, lo que ha reforzado una visión patriarcal del mundo. En contraste, cuando observamos la narrativa bíblica desde una perspectiva más amplia, podemos ver que las mujeres siempre han jugado un papel crucial, aunque sus contribuciones no hayan sido documentadas de manera exhaustiva. Desde Eva hasta María, las mujeres son figuras esenciales en la historia bíblica, y aunque a menudo son relegadas a roles de apoyo, su influencia es indiscutible. El impacto de esta omisión también se puede sentir en la forma en que entendemos el concepto de la humanidad en su conjunto. La Biblia nos presenta una visión del ser humano como una creación de Dios, con un propósito divino en la tierra. Al no reconocer completamente a las hijas de Adán y Eva,
se crea una brecha en nuestra comprensión de lo que significa ser humano y cómo ambos géneros, hombres y mujeres, contribuyen de manera equitativa a la creación y al desarrollo de la humanidad. En este sentido, la historia bíblica podría beneficiarse de una relectura más inclusiva, que reconozca el papel integral que las mujeres desempeñaron desde el principio de los tiempos. Más allá de los aspectos teológicos, también es importante considerar el impacto cultural de esta omisión. Las Escrituras han influido profundamente en la forma en que las sociedades a lo largo de la historia han visto a las mujeres y su papel dentro de la familia y la sociedad. Al no otorgar a las hijas de Adán y Eva un lugar prominente en la narrativa, se refuerza la idea de que las mujeres, aunque necesarias para la reproducción, no son tan importantes como los hombres en la historia de la humanidad. Esta visión ha contribuido a siglos de desigualdad de género, no solo en el ámbito religioso, sino también en el cultural y social. Sin embargo, en los tiempos modernos, muchas corrientes teológicas y estudios bíblicos han comenzado a reevaluar estos relatos desde una perspectiva más equitativa, reconociendo el papel de las mujeres en la historia bíblica y abriendo espacio para nuevas interpretaciones que celebren su contribución a la historia de la salvación. Esta nueva perspectiva nos permite ver a las hijas de Adán y Eva no como simples figuras omitidas, sino como protagonistas silenciosas que desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de la humanidad. En conclusión, la omisión de las hijas de Adán y Eva de la narrativa bíblica no solo tiene un impacto en nuestra comprensión de la genealogía humana, sino que también afecta la forma en que percibimos los roles de género en la historia bíblica. Aunque no mencionadas de manera explícita, es evidente que las hijas de Adán y Eva fueron fundamentales para la continuidad de la humanidad. Al reflexionar sobre su ausencia, también podemos aprender mucho sobre las estructuras sociales y culturales que han moldeado la historia de la humanidad y la forma en que las mujeres han sido vistas a lo largo del tiempo. Después de haber explorado las posibles identidades y roles de las hijas de Adán y Eva, sus omisiones en los textos bíblicos y las diversas interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos, es momento de hacer una reflexión final. ¿Qué podemos aprender de este misterio? ¿Qué implicaciones tienen estas figuras para la teología, la filosofía y nuestra comprensión de la historia humana? Desde una perspectiva religiosa, la omisión de las hijas de Adán y Eva en la Biblia puede ser vista como un reflejo de las estructuras sociales, patriarcales de la época. Como hemos discutido, las genealogías antiguas tendían a centrarse en los hombres, quienes eran vistos como los herederos de las promesas divinas y los continuadores del linaje. Sin embargo, esto no implica que las mujeres fueran menos importantes en el plan de Dios. Más bien, es un recordatorio de que los textos sagrados, aunque divinamente inspirados, también fueron escritos por seres humanos, influenciados por las culturas y costumbres de su tiempo. Este reconocimiento nos invita a mirar las Escrituras desde una perspectiva crítica y reflexiva. Aunque las hijas de Adán y Eva no son mencionadas con la misma claridad que sus hermanos, podemos inferir su presencia y su importancia a través de las pocas pistas que nos ofrecen las Escrituras y los textos apócrifos. Desde el libro de los Jubileos, que nos da nombres como Awan y Asura, hasta los debates teológicos sobre su rol en la expansión de la humanidad, queda claro que las hijas de Adán y Eva fueron figuras fundamentales, aunque no se les haya otorgado un lugar prominente en la narrativa oficial.
A nivel filosófico, la omisión de las hijas de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de la historia bíblica y de los textos antiguos en general. La ausencia de ciertos detalles en los relatos sagrados puede ser vista no solo como una limitación de los textos, sino también como una oportunidad para explorar lo que no se dice, lo que queda en el margen o lo que se ha dejado implícito. En este sentido, las hijas de Adán y Eva pueden ser interpretadas como símbolos de las muchas historias no contadas de la humanidad, aquellas que han sido silenciadas o ignoradas a lo largo de la historia. Esta reflexión nos lleva a una cuestión filosófica más amplia. ¿Qué significa ser humano en el contexto de la creación y la narrativa bíblica? La historia de Adán y Eva es, en última instancia, la historia del origen de la humanidad. Y al no mencionar explícitamente a las hijas, la Biblia nos ofrece una visión parcial de ese origen. Esto nos recuerda que la historia humana es mucho más compleja y matizada de lo que cualquier relato puede captar por completo, y que siempre habrá aspectos de nuestra existencia que quedan fuera de los registros oficiales. Desde un punto de vista teológico, la omisión de las hijas de Adán y Eva puede llevarnos a cuestionar cómo entendemos el plan de Dios para la humanidad. Si aceptamos que las mujeres fueron igualmente importantes en los primeros días de la creación, entonces debemos reevaluar cómo hemos interpretado la historia bíblica y el papel de las mujeres en ella. En lugar de verlas como figuras secundarias o de apoyo, podemos comenzar a verlas como coprotagonistas en la historia de la humanidad, cuya contribución ha sido esencial desde el principio. Este enfoque más inclusivo no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también tiene implicaciones para la forma en que vemos el papel de las mujeres en la religión y la sociedad actual. Al reconocer que las mujeres fueron fundamentales para la continuidad de la humanidad, podemos comenzar a replantear las estructuras patriarcales que han dominado tanto las interpretaciones teológicas como las prácticas religiosas durante siglos. Además, las hijas de Adán y Eva también pueden ser vistas como figuras simbólicas que representan a todas aquellas personas que, a lo largo de la historia, han sido invisibilizadas o marginadas. Al reflexionar sobre su ausencia en los textos sagrados, podemos hacer un paralelo con otras historias no contadas, tanto en la historia bíblica como en la historia en general. En este sentido, las hijas de Adán y Eva nos invitan a cuestionar no solo lo que se cuenta en los textos antiguos, sino también lo que no se cuenta, y a buscar activamente aquellas historias que han sido silenciadas. En cuanto a las implicaciones filosóficas de este silencio, también podemos interpretar la ausencia de las hijas de Adán y Eva como una lección sobre la naturaleza de la humanidad y nuestra relación con la creación divina. Al no mencionar explícitamente a estas figuras, la Biblia nos presenta un espacio vacío que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el mundo. En este sentido, la historia de Adán y Eva puede ser vista como una metáfora de la humanidad en su conjunto, incompleta, fragmentada y en constante búsqueda de respuestas. Finalmente, desde un punto de vista moral, la omisión de las hijas de Adán y Eva también nos lleva a reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos como seres humanos para reconocer y valorar a aquellos que han sido olvidados o ignorados por la historia. Las hijas de Adán y Eva, aunque no mencionadas explícitamente, desempeñaron un papel crucial en la continuidad de la humanidad.
Al reflexionar sobre su ausencia, también podemos aprender a valorar las contribuciones de aquellos que han sido marginados o silenciados en nuestras propias sociedades. En conclusión, las hijas de Adán y Eva nos ofrecen una poderosa lección sobre la importancia de reconocer las historias no contadas y las contribuciones invisibles que han moldeado la historia de la humanidad. Su omisión en los textos bíblicos no debe ser vista como una mera coincidencia, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de los relatos sagrados y nuestra propia comprensión de la historia. Al hacerlo, podemos aprender no solo sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y nuestro futuro como seres humanos. A lo largo de este video, hemos desenterrado uno de los misterios menos discutidos de la Biblia, las hijas de Adán y Eva. Aunque las Escrituras no nos proporcionan detalles explícitos sobre sus nombres o roles, hemos explorado diversas fuentes y teorías que nos han permitido visualizar la importancia que estas figuras probablemente tuvieron en la historia temprana de la humanidad. Desde los textos apócrifos hasta las especulaciones teológicas y filosóficas, hemos visto cómo el silencio en torno a las hijas de Adán y Eva nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre temas más amplios, como la representación de las mujeres en las Escrituras y la forma en que interpretamos la historia bíblica. Más allá de las omisiones, estas figuras invisibles nos enseñan una lección sobre cómo podemos encontrar significado en lo que no se dice y cómo las contribuciones de aquellos que no figuran en los relatos oficiales son esenciales para comprender la historia completa. Pero esto no es solo una cuestión de historia antigua. Este misterio sigue siendo relevante hoy y nos invita a cuestionar las narrativas que han sido dominantes durante siglos. Nos desafía a reexaminar no solo los textos sagrados, sino también nuestras propias creencias y perspectivas sobre el papel de las mujeres en la historia y en nuestras sociedades actuales. Si este tema te ha generado nuevas preguntas o inquietudes, te animo a que sigas investigando por ti mismo. Los textos bíblicos y apócrifos son solo el principio. Siempre hay más por descubrir cuando se trata de la rica historia de la humanidad. Y si tienes alguna teoría o interpretación propia sobre este tema, no dudes en compartirla con nosotros en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Antes de terminar, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con otros que puedan estar interesados en los misterios de la Biblia y la historia humana. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que invita a la reflexión y a la investigación. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las Escrituras y más allá. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos ocultos de la Biblia y explorando las preguntas que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Hasta entonces, gracias por mirar.